Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of te Christ doy gracias por Jesus, esta oportunidad we thank you for this de opportunity compartir tu palabra. to share your word. Declaro que no regresa a ti vacía, We declare it does not return to you void sin antes cumplir without accomplishing el propósito por la cual la has mandado. the purpose for which you sent it. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Christ Jesus, Amén. amen. La semana pasada Last week, compartí con ustedes I shared with you un mensaje que le titulamos a message that is titled, ¿Para dónde te diriges? Where Are You Going? Muchas veces And oftentimes, estamos caminando, we're walking, pero en realidad no entendemos but in reality, we do not understand cuál es nuestro destino final. what is our final destination. ¿Para dónde en realidad nos estamos dirigiendo? Where in reality are we directing ourselves to? A lo mejor estamos trabajando en cómo poner pan en la casa, en la Perhaps mesa, we're working on providing the bread for the table, o posiblemente en la escuela. or possibly in school. A lo mejor tienes algunos planes de ir de vacaciones este tiempo de vacaciones, Or you're planning to go on vacation for this vacation time, aquí en el tiempo de verano. in the summertime. Hay planes, There's plans, pero en realidad ¿a dónde te diriges? but in reality, where are you directing yourself Y to? estábamos compartiendo en el libro de San Lucas And we were sharing in the book of Luke cómo iban los discípulos después de que Jesucristo fue crucificado y enterrado. how the disciples went after Jesus was crucified and buried. Ellos iban hacia un lugar apartado They were going towards a direction that was separated de donde Dios quería que estuvieran. from where God wanted them to be. Y Jesucristo se encontró en el camino con ellos a Emaús. And Jesus found them along the way in the way to Emmaus. Iban camino a Emaús They were going to y Emmaus. empezaron a platicar con Cristo. They began to talk with Jesus. Y no lo reconocieron. They did not recognize him. Y ellos estaban como, ¿no sabes lo que está pasando? And they were telling Jesus, don't you know what's going on? Que una persona que parecía ser profeta, pues lo crucificaron y pues ya. A person that seemed to be a prophet, they crucified him. Y platicamos la semana pasada que así estamos muchos de nosotros, ¿no? And we talked about this last week, that many of us are this way. Cuando vamos donde Cristo, When donde we're going Dios, towards Christ, God, y de pronto vemos un periodo donde no hay movimiento, and suddenly we see a period where there's no movement. posiblemente no hay respuesta de Dios. Possibly there's no answers from God. Entonces decimos, bueno, pues, And we say, ok, bueno, pues ya ni modo, Oh, te vas para otro lado, oh ¿no? well, then you go a different direction. No quiero predicarte el mensaje la semana I don't want pasada. to preach last week's message to Lo you. puedes ver en YouTube, You can watch it on YouTube, Vida Zoe. Be the Zoe. Pero Jesucristo les platicó de todo lo de las escrituras But Jesus Christ shared all the scriptures, y de pronto se desapareció Jesús de ahí. and suddenly he disappeared from there. ¿Y qué pasó? And what happened? Dice aquí que al instante It says here, instantly, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. they got on the right track and they returned to Jerusalem. They got up and returned at once to Jerusalem. Amen. And this is critical Y esto es crítico because porque many times muchas we take veces the decision to go tomamos la to decisión a certain way, or we do certain things o hacemos ciertas cosas they have nothing to do with que Christ. tienen nada que ver con Cristo. Y Cristo te está esperando allá. And Christ is waiting for you there. Entonces ellos se dieron cuenta y se levantaron y fueron donde Jerusalén. So they realized and they went towards the direction of Jerusalem. El mensaje es ¿a dónde te diriges? The message is, where are you going? Y donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿estamos yendo a Emaús? And the question we need to ask ourselves, are we going to Emmaus? Emaús es un lugar donde no va a estar el encuentro con Dios. Emmaus is a place where we will not encounter God. Porque en Jerusalén era donde venía el día de Pentecostés. Because in Jerusalem, the day of Pentecost was coming.
no era en Emaús, It was not in Emmaus. fue en Jerusalén. It was in Jerusalem. Allá los estaba esperando el Espíritu Santo. The Holy Spirit was waiting for them there. Entonces, And therefore, ellos volvieron en sí y dijeron, hey, vámonos para allá. they came to and they said, let's go over there. Eso mismo pasó That same thing happened con el hijo pródigo. with the prodigal son. Lucas 15:17 In Luke 15:17, dice la palabra de Dios, the Word of God says, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. Y muchas veces, And oftentimes, si eres una persona que ha ido a la iglesia por un tiempo y se apartó, if you're a person that has gone to church for some quite time and then you separated yourself, o a lo mejor no has encontrado la iglesia or you have not found the church, o el cuerpo de Cristo donde Dios quiere que or crezcas, the body of Christ where God wants you to grow, de pronto el Espíritu de Dios te está hablando, suddenly the Spirit of God is talking to you. pero está en ti recapacitar. But it is in you to come Y to your decir, senses and say, Bueno, ahí es donde puedo ver bendición. well, there is where I can find Tengo blessing. que regresar donde en realidad se enseña la palabra de Dios. I must return in reality to the place where the Word of God is taught. Tengo que estar donde pueda yo crecer en Cristo. I must be where I can grow in Christ. No en donde me digan lo que yo quiero escuchar. Not in a place where I hear what I want to hear. Porque eso es lo que buscamos. Because that's what we're looking for. Buscamos el lugar donde nosotros queremos escuchar algo específico nada más. We look for a place where we want to hear something specific solely. Y quiero decirte que en esta And I iglesia want to tell you that in this church, no se te va a compartir lo que quieres recibir. you will not receive what we will not share what you want to receive. Aquí se va a compartir lo que necesitas We recibir. will share what you need to receive. No, aquí no se comparte lo que tú quieres recibir. We don't share what you want to Aquí receive. se comparte lo que tú necesitas We recibir. share what you need to receive. Entonces vas a ser confrontado. Therefore, you shall be Vas a confronted. seguir siendo You will confrontado. continue to be Y confronted. mucha gente no le gusta ser Many people confrontada. do not like to be confronted. Estamos hartos de que nos digan qué tenemos que hacer. We're fed up with being told what we need Yo to voy a ir a un do. lugar donde mejor me digan que todo está bien. I want to go to a place where they tell me everything is hunky-dory. Aquí no es ese lugar. But this is not that place. Pero aquí vas a crecer en el cuerpo But de Cristo, here hermano. you will grow in the body of Christ. Entonces, muy importante, hermano. Therefore, it's very important. Fíjate bien lo que dice Mateo 12, Watch carefully what Matthew 12 says, 39-40. 39:40. Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. He answered, a wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Te voy a compartir rápidamente la historia I'm going to share with you quickly the story, a la que se refiere Jesús. that the one that Jesus refers to. Jonás había tenido un llamado de ir a predicar a la región de Nínive. Jonah had a calling to preach in the area of Nineveh. Y él no quería ir a predicar a Nínive. He didn't want to go preach there. En ese tiempo Nínive era como el Estados Unidos de este tiempo. In that time, Nineveh was the United States of today. Por ejemplo, era una ciudad próspera, For example, it was a city very prosperous. era una ciudad, bueno, en ese tiempo muy avanzada, It was a very advanced city in that time. pero también muy desviada de Dios, But also, they were far from God, así como está aquí Estados Unidos. just like the U.S. is. Entonces, And therefore, Jonás no quiso ir Jonah didn't want to go. y tuvo muchos And he problemas, had a lot of problems, muchos problemas, many problems. hasta que una ballena lo
until a se whale lo tragó ate him, swallowed him, y después lo escupió. and then he spit him out. ¿Por qué? Porque estando dentro de esa ballena, ese pez gigante, Why? Because while he was in this huge fish, él clamó a Dios he cried out to God, y Dios lo escuchó. and God heard him. Y entonces, And therefore, cuando ya se vio fuera ya en la superficie, ya en la tierra, when he's seen himself out on the earth, Jonás se fue a Nínive, Jonah went to Nineveh, fue a predicar. but he went to go preach. Aquí Jesucristo habla Here Jesus Christ que talks ustedes, about, generación malvada, buscan una señal. you a wicked and adulterous generation ask for a sign. Y así mucha gente busca señal tras señal de Dios. Many people seek sign after sign from God. Y fíjate que no me extraña que gente que no conoce de Dios busque señal tras señal. And it's not strange to me that people that do not know God seek sign after El sign. problema que yo The veo problem that I see es cuando los hombres y mujeres de Dios estén todavía buscando señales. when the men and women of God are still seeking signs. No, Señor, es que si de veras me sacas de esta, entonces sí te voy a servir. No, Lord, if you truly get me out of this one, I will serve you. O sea, That is- buscas una señal de Dios You're seeking a sign from God para poder servirle a Dios. in order to serve God. Y les dice Jesús, And Jesus esta says, generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. a wicked and adulterous generation asks for a sign, Y dice, la señal que se les va a dar solamente, but none will be given it except, fíjate bien lo que dice aquí, watch carefully what it says here, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás, except of the prophet Jonah. que estuvo 3 días And y he was 3 3 noches. days and 3 nights. Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches Jesus Christ was 3 days and 3 y nights. resucitó He resurrected. y se fue y se sentó a la derecha del Padre. And he went and sat at the right hand of the Pero Father. ahí no termina la historia de Jonás. But the story doesn't end there. La historia de Jonás tiene que ver The story of Jonah has to do with con la resurrección de Jonás the resurrection of Jonah y la predicación de Nínive. and the preaching of Nineveh. Entonces, And therefore, la señal milagrosa es la resurrección de the Cristo, miracle sign of the resurrection of Christ, pero también la predicación al perdido, but hermano. also the preaching for the lost. Muy importante, Very important. porque Jonás no estaba muy seguro, Because Jonah was not too pero fue y sure, les predicó. but he went and preached with them. Y toda esa gente And all the people se arrepintió. repented. Y la destrucción que iba a caer sobre And Nínive the destruction that was going to fall on Nineveh no llegó did not come en ese tiempo. in that time. Fue hasta un poquito más de 100 años It was after después. 100 years, El profeta Nahum the prophet Nahum y Sofonías and Zephaniah profetizaron la destrucción de Nínive. prophesied the destruction of Nineveh. Y Nínive fue destruida después. And Nineveh was destroyed afterwards. Muy importante, hermanos. Very important, brethren. ¿Por qué? Why? Porque Because Jesús dice, la Jesus señal says- milagrosa the miracle sign es lo que habla Jonás, is what Jonah speaks lo about. que pasó con Jonás. What happened to Jonah? Y lo que pasó con Jonás And what happened to Jonah es que is Jonás, that Jonah, después del milagro que había pasado, after of the miracle that predicó, occurred, preached arrepentimiento y la gente se arrepintió. repentance, and the people repented. Pero años después But years later, volvieron a caer. they fell again. Entonces, And therefore, la pregunta viene aquí. the question comes ¿A here: dónde te diriges? where are you going? ¿Hace cuánto te arrepentiste? When did you repent? ¿Hace cuánto te arrepentiste y ahorita qué es lo que estás haciendo? When did you repent, and what are you doing now? Yeah, how long ago have you repented, right? ¿Y ahora qué estás haciendo? And now what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? O sea, That is, ¿cuál es la dirección en la que tú estás siendo dirigido?
What is the direction you are being directed? ¿Estás yendo a Emaús o estás yendo a Are you Jerusalén? going to Emmaus or are you going to Jerusalem? Debe haber un cambio. There should be a Un cambio en change. nosotros, A hermano. change within No us. puede ser que nosotros al conocer a It Cristo, cannot be that we that know el Christ, verdadero the Dios, true God, cuando Dios te ha when restaurado, God has restored you, que vuelvas a lo mismo de that you antes. return to the same thing before. Fíjate bien lo que nos dice la palabra de Dios. Watch carefully what the Word of En God says. Proverbios 26:11. In Proverbs 26:11. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio insiste en su necedad. As a dog returns to its vomit, so a fools repeat their folly. Y fíjate bien, esto Watch tiene que ver carefully. con las cosas de Dios, This tiene has que to do ver with the things of con el God, propósito de Dios para tu with vida. the purpose of God for your life. Lo primero que The hacemos first thing we do cuando no nos va como nosotros quisiéramos que nos fuera, when things don't go the way we want them to cuando no vemos los resultados go, inmediatos, when we don't see immediate results, queremos regresar we want to return al viejo hombre. to the old man. Amén. Fíjate bien, como el perro vuelve a su vómito, así el necio insiste en su As a necedad. dog returns to its vomit, so a fool repeats their folly. Tú sabes que lo que haces no da resultado, pero ahí vuelves a hacerlo. You know what you're doing doesn't give good results, yet you find yourself doing it. Pero es una tontera, It's something silly, pero lo seguimos haciendo but we continue to do it. y lo seguimos haciendo. We continue to do it. Fíjate bien, una vez fuimos a Santa Bárbara, Watch. One time we went to Santa Barbara. llevamos a mi nieto We took my grandson. y ministra Kenny le dio huevo del que nos dieron ahí en IHOP. Kelly gave him scrambled egg from IHOP. Le dio tantito huevo. She gave him a little bit of scrambled egg. Y a rato, cuando llegamos a Santa Bárbara, Afterwards, when we arrived to Santa Barbara, el bebé estaba vomitando the baby was vomiting y vomitando. and vomiting. ¿Por qué? Pues le hizo daño el huevo. Why? Because the egg did not settle in his stomach well. Imagínate a la mamá, Imagine the mother, cuando vomita el bebé, when the baby vomits, que levante la vomitada y se la meta otra vez. that she picks up his vomit and puts it back in. O sea, That is, le diría a uno, oye, ¿qué estás haciendo? you would tell her, what are you doing? ¿Que no ves que le hizo daño eso? Don't you see that upset his Por eso stomach? su estómago lo rechazó. That's why he rejected it. Pero así Proverbios nos dice, But Proverbs here tells us, en nuestra necedad seguimos haciendo lo mismo. we do the same thing in our folly. Sabemos que no nos va a ir bien, We know it won't go well with us, pero lo seguimos haciendo. yet we continue to do it. ¿Ah? Como aquel que amanece bien crudote, ¿no? Después de haber tomado, dice, ay, no vuelvo a Like the tomar. one that wakes up with a hangover in No the vuelvo a morning, tomar, they say, ya. oh, I'm not going to drink anymore. Y ya nada más piensa el viernes y And le Friday empieza a comes mover, and their body starts to le move, empieza a mover el cuello. and their neck begins to move around. Vuelve a lo mismo. They return to the same thing. Amén. Amen? Mateo 4, 19, 20. Matthew 4:19-20. Fíjate bien lo que dice Jesús aquí. Watch carefully what Jesus says here. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Esto es bien interesante, hermanos, This is very interesting, brethren, porque because Jesús Jesus los invitó invited them a dejar su modo de vivir. to put aside their way of living. Ellos eran pescadores, They were fishermen. eso era lo que se dedicaban. That is what they were dedicated to. Y Jesús les dijo, dejen eso, And Jesus said, leave that there. yo les enseño a ser pescadores de I will hombres. teach you to be fishers of men. Y mientras estuvieron con Jesús, And while they were with Jesus, fíjate bien, watch carefully,
no necesitaron de pescar, They didn't need to fish porque ellos eran pescadores de hombre because they were fishers of men y porque estaban buscando el reino de Dios. and because they were seeking the kingdom of God. Todo lo demás venía por añadidura. Everything came afterwards. Everything was added to them, ¿verdad? Todo se les añadía. Everything was added to them. Amén. Quiero que pongan mucha atención. Please pay attention. Incluso en una ocasión, In fact, in one occasion, muy importante, hermanos, very important, brethren, Jesucristo, Jesus Christ, otra vez vamos a hablar, once again we're going to talk, muere, he es dies, enterrado, he's buried, y en todo eso, and in all of that, los discípulos se llenan de temor. the disciples are filled with fear. ¿Y qué hacen? And what do? No tienen nada que hacer. They have nothing to do. Dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? They say, what are we going to do? ¿Cómo le vamos a hacer para mantener a la familia? What are we going to do to support our families? Y volvieron a ir a pescar. And they went fishing again. Ya no estaba Jesús. Jesus was no longer there. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, The Gospel versículo of 1 John dice, 21 verses 1 through 6 says, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, que quiere decir el lago de Galilea. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón. Fíjate bien, Simón luego dice, me voy a ir a pescar, Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Afterwards, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way: Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got in the boat, but that night they caught nothing. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Esto es lo interesante, hermanos. This is interesting. Cuando hablamos brethren. de hacia dónde te diriges, When we refer to where you are going, ¿estás yéndote a la dirección contraria de donde Dios te quiere? are you going to the contrary direction of where God ¿O wants te you? estás dirigiendo a donde está Cristo? Or are you directing Donde you está el where Espíritu Santo. Christ is, the Holy Spirit is? Porque aquí, Because here, cuando Jesucristo when Jesus Christ muere y es resucitado, dies and resurrects, los discípulos de Jesús, the disciples of Jesus, de pronto se les olvida suddenly they forget que ellos ya no eran pescadores de peces, that they were no longer fishers of fish, sino pescadores de hombres. but fishers of men. Y entonces, en vez de hacer lo que tenían que And hacer, therefore, instead of doing what they should do, volvieron a su viejo hombre, they went to the old man. regresaron a las andadas, como quien dice, They returned back to the old ways porque es lo que sabían hacer, because that's what they knew what to do, how to do it. es lo que sabían hacer, That's what they knew how y to fueron do. a hacerlo así. And they went to do it this way. Pero ellos no tenían que hacer eso. But they didn't need to do that. Posiblemente iban a pescar para buscar la provisión. Possibly they went to fish to provide provision. Pero Jesucristo ya les había enseñado que en Él estaba la But in provisión. Jesus Christ already taught them that in Him there was provision.
Amén. Mira, Watch. fíjate Jesús, Watch Jesus. el ejemplo de Jesús. The example of Jesus. Jesucristo Jesus Christ creció en un ambiente grew En in un an negocio atmosphere, in a business de carpintería. of carpentry. Su padre era carpintero. His father was a carpenter. Jesús creció siendo carpintero, Jesus grew being a carpenter, pero a los 30 años but at 30 years of age, fue bautizado he was por baptized el profeta by the prophet Juan el Bautista. John the Baptist. Lo bautiza He baptized y him, desde ahí and from there, no se sabe más we don't know anything else, de que volviera a la carpintería. that he would return to be a carpenter. Jesucristo no volvió a la carpintería. Jesus Christ did not return to be a carpenter. Fíjate bien, Watch carefully. cuando muchos discípulos se le fueron a Jesús, When many disciples left Jesus, cuando les estuvo predicando when he was preaching to them, una palabra fuerte y no la pudieran aceptar, a strong word that they were unable to receive it, se fueron. they left. Y volteó con sus otros discípulos And he returned to the other y disciples, les dijo, and he says to them, ¿ustedes también se van a ir? do you want to leave as well? Y Pedro dijo, no, ¿a dónde iremos? And Tú Peter eres el says, que tiene palabras de vida. No, where are we going to go if you have words of life? Pero fíjate But bien, watch carefully. no vemos We do not que see Jesús that Jesus haya dicho, had said, ya me dejaron todos. everybody left me. ¿Qué se me hace que voy a volver a la carpintería? I think I'm going to go back to being a carpenter. No, No, Jesús ya sabía lo que tenía que Jesus hacer. already knew where he Él had to go. estaba haciendo lo que su padre le había dicho que He tuviera que was doing hacer. what his father told him to do. Jesucristo enseñó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Jesus Christ taught his disciples to be fishers of men. Pero en momentos de problemas But in the moment of problems, volvieron a las andadas de antes. they went back to their old ways. Y así pasa con uno, And that hermanos. happens to us. Vienen los problemas Problems come o vienen las or distracciones distractions come, y se nos olvida lo que le prometimos a and Dios. we forget what we promised Se God. nos olvida lo que teníamos que hacer. We forget what we said we were going to do. Pero tenemos que ser fieles, But we hermano. need to be faithful, Segunda de brethren. Corintios capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5, versículo 17. verse 17. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Con esto voy a acabar With this I will end, porque hace mucho calor. because it's so hot. Fíjate bien, Watch carefully. dice aquí: no It se says here, amolden al mundo actual, sino sean transformados. do not conform to the actual world, but be transformed. La palabra transformados en el griego es The word transformed in la Greek palabra is de metamorfosis. metamorphosis, Quiere decir which que, means, fíjate bien lo que quiere decir, lo apuntamos aquí. watch carefully what it means. Metamorfosis quiere decir el proceso de transformación Metamorphosis is the process of transformation de una forma inmadura a una forma adulta en dos o más etapas distintas. from an immature form to an adult form in two or more distinct stages. Un cambio de la forma o naturaleza de una cosa o persona a una completamente diferente por medios naturales o A sobrenaturales. change of the form or nature of a thing or person into a completely different one by natural or supernatural means. Cuando el profeta Jonás le predicó a Nínive, When the prophet Jonah preached to the people of Nineveh, es para que ellos cambiaran. it was so that they would change. Y cambiaron. And they changed. Pero ¿sabes qué se les olvidó? But you know what they forgot? Enseñarle a la generación que venía To teach
el camino de Dios. the generation that was coming along the way of God. Ese fue el problema. That was the problem. También eso pasó con Josué. That also happened to Joshua. Josué, él dijo, Joshua said, no sé ustedes, I don't know about you, pero yo y mi familia but me and my family, serviremos al Señor. we will serve the Lord. Pues sí. Well, yeah. Y luego la descendencia que venía, ¿qué? And what about the descendants that came afterwards? El libro de Jueces The book of Judges empieza con esto. begins with Primer this, capítulo. the first chapter. Que vino una nueva generación después de Josué That a new generation came after Joshua que no conocía de Dios that did not know of God, ni de lo que Dios había hecho por su pueblo. nor than what God had done for his people. Fíjate bien. Watch carefully. Esto es poderoso, This is hermanos. powerful, brethren. Eso es lo que tenemos que entender. This is what we need to understand. Que tenemos que nosotros ser transformados, That we need to be transformed, pero al mismo tiempo de ser transformados, but at the same time as we're being transformed, tenemos que alcanzar a otros we must reach others para que ellos también puedan tomar la decisión de ser so transformados, that they can make the decision to be para que el transformed, reino de Dios so that the kingdom of sea God esparcido, hermanos. would be spread. Es súper It is importante very important para todo cristiano. for all Christians. ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? What happened with Jesus' disciples? Fíjate bien. Watch carefully. Cuando Jesucristo murió y resucitó When Jesus Christ died and y resurrected, ellos no sabían qué hacer, they didn't know what se to fueron do. a pescar. They went to fish. Cuando Jesucristo regresó y les dijo, vénganse. When Jesus Christ returned, he said, come. Es más, Jesucristo no fue a pescar Jesus didn't go fishing. y ya estaba con un pescado ahí asándolo. And he already had a fish and he was already grilling it. ¿Ah? Y entonces, ¿qué Then, pasa therefore, después, What hermanos? happens afterwards? Después del día del Pentecostés, After the day of Pentecost, no vuelves a leer you don't read again que los discípulos fueron a pescar. that the disciples went to fish. Ya no. No more. ¿Por qué? Why? Porque entonces sí Because then empezaron tras el reino de Dios they sought after the kingdom of y God. todo lo demás venía por And añadidura. everything came after, what was added to them. Pero los discípulos de Jesús But the disciples of Jesus tuvieron que pasar had to go por through la metamorfosis, Through the la metamorphosis. transformación. the Y transformation. te pongo ahí la transformación de una oruga I put the transformation of a caterpillar a una mariposa. to a butterfly. Imagínate Imagine cómo es que la mariposa siendo transformada how the butterfly being transformed pueda volver a ser oruga. can return to become a Ya caterpillar. no puede, It cannot. ya no puede, It cannot. porque ya fue transformada. Because it was already transformed. Los discípulos de Jesús The disciples of ya no Jesus, podían ir a pescar they couldn't go back to fishing porque ya habían sido transformados. because they had been transformed. Ellos ya estaban They were already predicando, Preaching, orando por praying enfermos, for the sick. gente se sanaba, People were healed. gente se salvaba, People were saved. 5,000 personas de un solo, 5,000 3,000 people in de un solo. one shot, 3,000 in another El shot. avivamiento The estaba revival was porque había because transformación. there was transformation. Ellos ya no podían. Imagínate Imagine. donde a Pedro Peter, lo encarcelaron they put him in y jail. cuando salió de la And when he cárcel got out of jail, les prohibían predicar, they prohibited him from preaching, pero ellos no se fueron a pescar, but they seguían didn't go fishing. predicando. They continued preaching. Cuando Pablo When Paul fue apedreado was stoned y lo dieron por muerto, and they left him for dead, él no se levantó a ir a vender tiendas de he campaña. didn't get up and start selling tents again. Amén. Él siguió predicando He la kept palabra de preaching Dios God's word porque ya ha sido transformado. because he was already transformed. Y la revelación de esta enseñanza, And the hermanos, revelation of this es teaching que la razón is that the reason por la que eres tibio why you are warm
en las cosas de Dios, and the things of God, es porque todavía no ha sido it's transformado. because you have yet to be transformed. Por eso dudas. That's why you doubt. Por eso dudas de Dios. That's why you doubt God. Por eso un día One day, pues te da flojera ir a la iglesia. you're lazy, you don't want to go to work. I just church. Puedes excuse me. descansar. I'm going to rest from church. Ahora es la final de fútbol, ¿la qué? Today's Verano. the finals for soccer. Pues claro. Well, of course. Es normal. It's normal. Yo no me voy a enojar contigo I'm not going to get upset with si no you vienes a la iglesia, if you don't come to church, porque sé because I know que todavía eres oruga. that you're still a caterpillar. A una oruga no le puedes exigir que A vuele. caterpillar, you cannot make them fly. Tampoco a una mariposa le puedes decir que se arrastre. And you can't tell the butterfly to drag itself. Metamorfosis, Metamorphosis, dice la palabra de Dios. the word of God Sean states. transformados. Let us be transformed. Amén. Amen. Vamos a alabar a Dios. We're going to worship God. Ponte de pie. Please stand. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Cristo vive, hermanos. Christ lives. Cristo vive, hermanos. Christ lives. Cristo vive. Christ lives. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Santo, poderoso eres tú, Señor. Holy and powerful are you, Lord. Gloria a ti, Señor. Glory to you, Gloria a ti, Lord. Señor. Glory to you, Lord. Yo sé que es una tarde calurosa. I know that it is a warm afternoon, Pero nada más te pido but I ask you que te pongas a pensar en el mensaje de hoy. to think about the message of today. Y si quieres ser transformado, pedirle a Dios que te transforme. If you want to be transformed, ask God to transform you. Pero que tú puedas That you can tomar la decisión make the decision de cambiar. to change. El cambio es difícil, Change is difficult, pero se requiere cambiar. but it requires us to change. Gloria a ti, Señor. Glory to God. Gloria a ti, Señor. Glory to you, Lord. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, oro por todas las personas que vinieron Father este God, día, in the name Señor. of Christ Jesus, I pray for Bendícelos everybody en el nombre de here. Cristo Jesús. Bless them in the name of Que Christ tomen la decisión de Jesus, ser transformados that they may be transformed. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Bendícelos al entrar como salir. Bless them as en el they campo come in, como en la ciudad, and as they Señor. go in the city. Un aplauso bien fuerte al Señor, Let's por give the Lord favor. a round Gloria a of Dios. applause. Glory to God. Gloria a Dios. ¿Saben qué? You know what? Ya voy a dejar el micrófono y todo, pero quiero hacer una oración especial I want to do a special prayer por el expresidente Trump, for ex-President Trump, que tuvo un atentado, that he had an assassination attempt, assassination attempt, y pues que Dios lo proteja como lo protegió, that God protected siga him protegiendo, as he did, and he continues to protect him, y que haya paz en este país, and that ¿verdad? there would be peace in this country. Quiero hacer una oración. I want to pray. Te animo que ores también I encourage you to pray por el expresidente, for the ex-president, por el presidente, for the president, también el presidente for the current y por president, todos los
gobernadores, for all the governors, todos los gobernantes. all the governors. Necesitan nuestras oraciones. They need our prayers. No importando de su política, It doesn't matter their de lo que ellos politics, crean, what they believe. tenemos que orar por nuestros gobernantes We must porque pray. eso nos dice la Biblia. For our governors, the Amen. Bible tells us to. Padre Santo, en el nombre de Cristo Holy Jesús, God, in the name of Christ te damos Jesus, gracias, we te thank you, bendecimos, we te bless adoramos. you, we praise you. levantamos en oración al We expresidente lift Trump. up in prayer, Protégelo, Señor. ex-President Trump, protect him, Sánalo heal him de cualquier herida que haya sufrido, Señor. of any thing that he suffered. Protege también al presidente Protect Biden. President Biden. Declaramos unas elecciones We declare elections pacíficas, that are pacific, limpias, clean, y que el que llegue a gobernar este lugar, and the este one país, that who governs this country sea el que tú pongas, Señor, be en the el nombre one de Cristo that you put Jesús. in that place. Pero in the que name lo of Christ protejas, Jesus, that you protect los them, protejas you protect us en el nombre de Cristo in the Jesús, name Señor. of Christ Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre Thank you, Santo. Father Gracias God. Thank por you haber protegido al expresidente, for Señor. protecting the ex-president. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Christ Amén. Jesus. Gloria a Amen. Dios. Glory to God.